ahí tenía, sabían que el frente estaba perdiendo o estaba ganando, igual sabían que se le iban a robar. Dos, caminábamos con credenciales de 20 a 30. Yo. Más el resto que venían los vehículos, igual. Nosotros podíamos votar a nivel departamental, municipal y comarcal en diferentes juntas receptoras de votos, porque acuérdense que había, si Juan Chico Los Palotes y la Perenceja eran mis testigos, que yo me acababa de pasar ahí, entonces yo votaba. Que conste, no nos manchaban el dedo, ninguno de los dos. Y seguíamos votando. Y seguíamos votando en cual junta el frente iba perdiendo. ¿Cómo se prepara y de qué forma ejecuta los fraudes electorales el Frente Sandinista en Nicaragua? No se pierda la entrevista realizada por el periodista Jimmy Guevara de Criterios a Ana Hernández, conocida como la enfermera vandálica, quien nos relata sobre su participación en los fraudes electorales cuando fue militante del partido orteguista. Estar informados es clave para construir criterios. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Bienvenidos y sean bienvenidas. Esto es Plática Libre, un espacio en el cual estamos realizando los días miércoles a las 8 de la noche y lo estamos transmitiendo en Criterios y Revista Abril. Una revista que también nos hemos hermanado para poder llevar contenidos que le interesa a la sociedad nicaragüense y donde abordamos diferentes temas en esta plática libre que tiene que ver específicamente con el interés social. Y no es la diferencia el día de hoy, y por aquí les saludo, me presento Jimmy Guevara, yo me encuentro desde San José, Costa Rica, y por aquí tengo también a Manuel Fabián Aliana desde Chile, y me acompaña Orlando Lacayo desde Nicaragua, bebiéndose su cafezazo, como siempre, Orlando. Y por aquí estamos para poder estar analizando lo que está sucediendo en Nicaragua, pero antes que eso, como antes, siempre tenemos unos comentarios sobre el contexto que está pasando tanto en Nicaragua como en el mundo, y sobre todo no podemos dejar pasar lo que está sucediendo en Colombia, y para eso tenemos comentarios rápidos de Manuel desde Chile. Muy bien. Hola a todo el mundo. Muy buenas noches. Gracias por estar sintonizando este programa de Plática Libre, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Yo soy Manuel Fabián. Vamos a empezar hablando de lo de Colombia. No sé si, Jimmy, vas a tirar uno de los videos ahorita, o si podés, o si no, empiezo yo directamente. Vos me decís. Empezar directamente, ahí vemos ahí los videos. Como vaya. Ok. Vamos a ver si se puede ver uno de los videos. Bueno, muchos de esos videos ya han dado la vuelta de las redes sociales. Tenemos que decir que en cifras oficiales en este momento Colombia lleva 24 fallecidos, 503 detenidos, 914 heridos, más de 40 de ellos con lesiones graves en los ojos, 87 desaparecidos, y se habla de 35 fallecidos que en este momento se están investigando. Las protestas empezaron el 26 de abril. El 26, 27 de abril hubieron unas primeras protestas campesinas en contra del uso del glifosato en el campo, un pesticida que conlleva graves problemas de salud a los trabajadores agrícolas. Y después empezaron las protestas el 28 ya en las ciudades de Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, con respecto a la reforma fiscal del gobierno de Iván Duque. Entonces, el ministro de Hacienda, Carrasquilla, ideó una reforma fiscal para sumar más de 6.000 millones de dólares a las arcas del Estado para poder promover programas sociales para las poblaciones más vulnerabilizadas, más vulnerables ante la pandemia, las poblaciones en situación de pobreza. El problema es que la propuesta de reforma fiscal del gobierno de Iván. No sé si se escucha
Bien, ahora sí. Sí, Con respecto a la adelante. reforma fiscal, finalmente el problema es que se le saca el dinero a la clase media, se le sube el IVA, se le sube el impuesto a ciertos servicios públicos municipales, a la gasolina, se cobra un impuesto sobre la renta en todos los sueldos de $700 para arriba, es decir, la clase media asume el gasto para ayudar a los más pobres, a los más vulnerables, pero los más ricos, los impuestos más altos, ellos no son muy solicitados. Entonces, hay una disparidad. Empieza la clase media a protestar contra esta reforma fiscal, hace retroceder al presidente. El presidente anula la reforma fiscal después de 3 días de protestas intensas con mucha violencia, sobre todo en las ciudades de Cali y Bogotá. Y se convoca, hoy día fue el segundo día de paro nacional. Se llevan 7 días de protestas en las ciudades de Colombia, segundo día de paro nacional. Y ya tenemos estas cifras. En este momento el presidente dijo que iba a convocar una mesa de diálogo, pero no ha hecho nada. ¿Una mesa de diálogo con quién? Puede ser una mesa de diálogo con la mesa central del paro, que son diferentes grupos sociales que estarían negociando. ¿Qué van a negociar? Quizás un plan más importante, más efectivo, que no sea pagado por la clase media, pero que sea pagado por las clases más, los ingresos más altos. En este momento tenemos una crisis de gobernabilidad. Todos los ojos están sobre Colombia. Hay que decir, las cifras que di para una semana de protestas son muy altas. Me pregunto si en Nicaragua eran igual de altas en una semana de protestas. Me parece que sí, al menos con los 35 muertos. Y entonces ahí podríamos empezar a hablar de comparaciones. El estallido social en Colombia viene desde 2019 y lo cortó bruscamente, fue interrumpido bruscamente por la pandemia. Es decir, la gente fue confinada a sus casas, se utilizó el argumento sanitario para que la gente no saliera y no tuviera, obviamente, no se relacionara de la misma manera. Hubo un confinamiento muy severo que empobreció a buena parte de la población y en este momento, en medio de una crisis económica mayor que sufre el Estado de Colombia, entonces estas poblaciones que estaban confinadas deciden volver a salir a las calles para denunciar la corrupción, la mala gestión de la vacuna, de la campaña de vacunación del gobierno, corrupción, mala gestión de la campaña, empobrecimiento, encarecimiento de la vida y un montón de otros problemas que el gobierno no ha sabido manejar. Entonces, acá es muy llamativo porque estoy en Chile y en Chile hubo una reacción parecida o sea, casi prácticamente calcada. Iván Duque calcó sobre la reacción de el presidente Piñera acá en Chile, que reprimió con igual severidad el estallido social. Sin embargo, no vemos el plan que podría tener Iván Duque. Es que va a convocar una constituyente también en Colombia. La derecha chilena se ha lavado las manos y ahora está denunciando las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Fíjese bien, acá en Chile hubo un total de 17 muertos, más de 400 personas que perdieron sus ojos, pero esta misma derecha, este mismo gobierno está justamente denunciando las violaciones de los derechos humanos de la derecha de Iván Duque. Obviamente ver esto desde una perspectiva de izquierda y derecha no tiene sentido. Acá hay mucha gente que no se siente representada por nadie en la clase política y está en las calles en Colombia. Sucedió lo mismo en Nicaragua. Ahí hago un llamado a todos los nicaragüenses que nos están mirando. He escuchado muchas versiones desde el extranjero cuando hubo el estallido social nicaragüense de que los que estaban en las calles estaban siendo financiados por la CIA. Y obviamente en el terreno nicaragüense la realidad era otra. Ahora se está hablando mucho de que la izquierda internacional, el Foro de Sao Paulo, estaría detrás de estas grandes protestas masivas. En verdad, eso es perder de vista finalmente la espontaneidad que pueden tener los estallidos sociales. Es también olvidar que mucha de la gente que está en las calles no se identifica con los políticos, rechaza la política tradicional, exige más participación ciudadana, no se considera ni de izquierda ni de derecha y finalmente está en las calles por una razón justa, pero en un país profundamente militarizado. Colombia es un país que ha vivido perpetuamente en guerra por los conflictos con las guerrillas armadas. Por eso es el país con más militares de toda América del Sur y también, bueno, menos que Brasil obviamente, pero en calidad, proporción con sus habitantes es el más armado. Y termino con esto,
decir que no solo Colombia es uno de los países con más militares, pero a la vez Colombia también es uno de los países con más dirigentes sociales y universitarios mejor preparados. Y justamente eso crea un sistema de ingobernabilidad para el actual gobierno de Iván Duque, porque vemos que en una semana ya se llegó a convocar un paro nacional. No hemos visto hasta ahora un pueblo que tenga esa conciencia y esa capacidad de convocatoria y que en menos de una semana decida un paro nacional. Es decir, estamos hablando de un pueblo unido con una clase política que está realmente en este momento apartada y los movimientos sociales que están en el corazón, pero muy, muy bien organizados en el corazón de las protestas colombianas. Ok, sin duda alguna, el panorama en Colombia es un panorama bastante que nos trae muchos recuerdos a los nicaragüenses, ¿verdad? La situación, ver esos videos, cómo está la represión, cómo se está manifestando la gente, cómo la gente se está movilizando hacia las calles. Eso nos trae muchos sentimientos que incluso yo anoche estaba viendo y solo se me venían todas esas mentes, me acosté pensando en esa situación que muchos nicaragüenses vivimos en carne propia o de alguna manera también se siguieron en las redes sociales y es las mismas prácticas de los gobiernos en contra de las protestas sociales, las mismas prácticas siempre autoritaristas, las mismas prácticas de opresiones, ¿verdad?, a las libertades y a las luchas sociales. Vámonos hacia Nicaragua. Muchas gracias, Manuel, por estos comentarios. Hay que abordar más esta temática de Colombia. Yo creo que merece y hay que darle a profundidad un programa especial a este tema y sobre todo porque no solo Colombia, también estamos viendo que están sucediendo cosas en El Salvador, están sucediendo cosas en distintos países y se está moviendo este lado del continente. Con Orlando Lacayo. Jimmy, estábamos justamente pensando en tener una invitada colombiana este viernes. Así que para todos los que nos están mirando, este viernes en Charla con Criterios podría haber una invitada o un invitado colombiano para hablar de la crisis y analizarlo con ella este viernes. Vamos entonces a prepararnos para este viernes y entramos entonces en Plática Libre con el plato fuerte de la noche, como lo podemos llamar, y es hablar sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. En Nicaragua se acaban de aprobar las reformas electorales y se acaban de aprobar ya la lista de magistrados que el régimen sandinista ha aprobado, ¿verdad? Y hemos visto de alguna manera, sacamos un programa ayer conversando sobre esto con Orlando, de hecho por la tarde, porque la situación hacia dónde va, qué es lo que se ve, qué se puede analizar con esta elección de estos magistrados de la dictadura y las reformas electorales aprobadas en la Asamblea del Régimen, que muchos la conocen como la Chanchera Nacional. Y para eso tenemos a Orlando Lacayo, que nos va a introducir en materia, ¿verdad? Para esto, ¿qué nos puede decir Orlando? Bueno, quiero darle solo un toque a lo que hablaba Manuel sobre Colombia. Yo creo que Colombia tiene 1000 aristas y es una vergüenza lo que sacó de comunicado el gobierno hace pocos minutos. Es decir, como decía Manuel, la protesta es en las calles. Hay muchos grupos y movimientos y como señalaba Manuel, Colombia es uno de esos países donde los movimientos sociales son fuertes. Ustedes lo miran en lo ambiental y en lo económico y que hayan salido todas las cámaras de empresarios firmando eso, es una vergüenza, es decir, da pena ajena ese comunicado. Es un ejemplo más de lo que hablamos una noche anterior del corporativismo y la corporatocracia. Colombia merece bastante tiempo, hay muchos matices, la guerrilla, la FARC, Colombia es complicado y este es un ejemplo de lo que puede hacer la gente con hambre. Hay una anotación que no nos la hizo Manuel, pero en Colombia el 40% de la población es pobre. Un país, creo que de América, el que más se está desarrollando. Un país donde tenés muchas transnacionales automotrices, tenés un conjunto o una combinación de empresas europeas y norteamericanas, y ahí hay muchos intereses, hay petróleo, hay gas, hay mucha industria pesada. Entonces Colombia es
No es comida para cualquier trompudo. Entonces, el ejemplo que está dando Colombia es el ejemplo del hambre. La gente está harta de que se le coman el pastel. Entonces, sí, hay que dedicarle bastante tiempo este viernes a la invitada y a hacer las preguntas correctas. Pero bueno, a lo que vamos, a lo que venimos. Sí, 10 magistrados de la Corte Suprema o del Consejo Supremo Electoral electos, todos sandinistas. Pero de eso lo principal es hacer una anotación. Es increíble que los magistrados suplentes hayan sido propuestos por esos partidos, uno por los conservadores, aunque oficialmente, como lo decíamos ayer, los conservadores dijeron que no, que ellos no lo propusieron, que fue un disparo de la diputada, y otra por el PRD. Y todo el mundo está atacando a Yátama porque votó por uno de los magistrados propietarios, que ahí lo tenemos, el comandante Motosierra, pero el vínculo de Yátama con el Frente Sandinista es desde los 80. Entonces ahí hay una relación casi personal entre Brooklyn y el comandante. Entonces no he escuchado a nadie reclamarle al PRD cómo fue que, siendo de la coalición nacional, hizo la propuesta de ese otro magistrado que sí fue electo. Las reformas no hubieron cambios como las propusieron. Reformas, los cambios que se le hicieron fue, yo creo, cosméticos o más bien literarios, de comas, puntos, de las y los, pero no hubo ninguna reforma de las que propuso el JEPRE o cualquier partido político. Por el contrario, el PLC en sus declaraciones fue claro y dijo que se sentía representado en muchas de estas reformas electorales presentadas y aprobadas el día de ayer. Podríamos decir que no tenemos más que acotar que el régimen mandó el mensaje es claro y fuerte, no quiere negociación con nadie el régimen está dispuesto a continuar su marcha, su tren ya partió y nadie lo va a detener. Lo decía la entrevista inicial de la Vandálica, ellos saben cómo hacer su trabajo en materia electoral. Esto pone en una situación de que ya el día de mañana, muy posiblemente, a más tardar pasado mañana, hagan el envío del llamado a elecciones a cada uno de los partidos y su publicación en la Gaceta, el diario oficial. Esto nos pone a poco menos de 90 días de tener listos nuestros fiscales para la defensa del voto de los grupos que van a ir. Es la hora. Antes de comenzar el programa estaba revisando todas las páginas de Facebook y de noticias. Ninguno de los candidatos ha dicho que no va a ir a elecciones. Por el contrario, lo que dicen es que tenemos una situación difícil, pero es que hay que saberla enfrentar. Así que todos van a elecciones, señores. Ninguno ha dicho con esto no. Para ninguno hay líneas rojas. Aquí todos van de frente. Los únicos que han puesto la posición es el grupo de la articulación de movimientos sociales dentro de la UNAP, pero la UNAP oficialmente no ha dado su retiro. Menos Félix Maradiaga. Félix Maradiaga dio unas declaraciones el día de ayer, pero acusando a Yátama, pidiendo la expulsión de Yátama, pero no, y que ahí los miramos muy alegremente con el candidato de Yátama, pero no habla de retirarse de las elecciones. Tal vez esté esperando el 31 de mayo para cumplir su promesa, ya que dijo que si no había unidad, él se retiraba de la vida política. Entonces esperemos al 31 de mayo. A ver si Orlando, respecto a lo de retirarse de la política, me permito decir que me parece muy canalla una frase como esa. Es decir, ya, o sea,
generas expectativas, levantas ánimo, buscas la esperanza de la gente. Ay, y si no te respetan las reglas, que vos ni siquiera te esmeraste en hacer respetar, sino, entonces te vas, o sea, te vas, ¿qué quiere decir? Lo más fácil es dejar ahí, y ahí hay que se encarguen los demás, que se carguen los otros, así, hablando como Maradiaga, ¿no? Que se encarguen los otros. Y no, pues, o sea, que canallá. Y a nosotros nos deja la dictadura y quién sabe si se va a regresar a Estados Unidos. Acá hay algo muy importante que quisiera decir. Me da un poco de pesar de que estemos entrando tan de lleno en el tema, o sea, así violentamente, pero será la emoción que produce también. Acá parece que pueden generarse dos bandas. Pueden generarse dos bandas por primera vez en el mes de mayo. Está ocurriendo una conjunción planetaria en Nicaragua para que realmente empiece a existir una oposición política. Se están dando las condiciones para que emerja una oposición política real en el mes de mayo. Es ahora, se abre el portal, si no se aprovecha ahora, se va a cerrar. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que Daniel Ortega está jugando la siguiente carta. Miren bien, de poner a Campbell en el Consejo Supremo Electoral quiere decir ampararlo. En cierta medida, Campbell fue denunciado, no sé si recuerdan, Ligia Gómez, ex alto cargo del Banco Central, denunció en el Congreso de Estados Unidos en 2018 que Campbell era uno de los que había acatado la orden de Rosario Murillo de ir con todo en contra de los manifestantes en 2018. O sea, estamos hablando de alguien que en caso de cambio de gobierno de transición sería perseguido por crímenes de lesa humanidad, pero no podría porque está en el Consejo Supremo Electoral. Y así varios, podríamos hacer un estudio, y lo vamos a hacer porque nos queda programa, de otros candidatos, de otros magistrados, perdón, que fueron elegidos para el CSE, y veríamos entonces que realmente puede ser de que el Frente Sandinista quiera una transición pactada entre el candidato del establishment de Estados Unidos y el candidato del corporativismo, que podría llevar a la corporatocracia, porque lo dijimos en un programa, no es lo mismo corporativismo, que es el poder central, y corporatocracia, que es el poder de el gran capital, y puede ser de que ese candidato sea Arturo Cruz. Y puede ser, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que había dicho Orlando en las veces anteriores en el programa, y ahí debo reconocer, no tengo mi sombrero, pero me quito el sombrero, creo que sí es Arturo Cruz el candidato del establishment norteamericano y puede ser el candidato del establishment nicaragüense. Y sí puede ser que Cristiana Chamorro va a ir de última como vicepresidenta. Puede ser, pero puede ser también de que se cree una verdadera oposición. Uno sabe la mala calidad igual de los políticos nicaragüenses, la falta de ética y de vergüenza, y el hecho de que están todos muy amarrados porque son cúpulas, almuerzan, van, sabemos por ejemplo, una de las nuevas magistradas es la hermana de Mónica Baltodano, guerrillera distanciada, comandante guerrillero, o sea, son las mismas familias. O sea, podríamos decir que ellos dicen que están enojados, pero no lo estaban, ¿cómo creerles? No sabemos. En un momento dado ya eso, nosotros somos simples mortales para ellos, ¿ves? Entonces ellos lo están amarrando, pero no pueden amarrarlo con todo el mundo. Necesariamente van a dejar gente afuera. Es que Maradiaga se va a prestar al circo electoral por un cargo de embajador, por un cargo de ministro, por un cargo de lo que sea en un gobierno de Arturo Cruz. ¿Es que Maradiaga se va a prestar a este circo electoral o es que Maradiaga va a asumir representar de una vez la oposición nicaragüense con Medardo Mairena? Y van juntos. Miguel Mora, la verdad, o sea, no en este momento creo que está cayendo ahí en el discurso populista conservador, es decir, juega con los valores para ganar votos y ahí va a buscar el voto evangélico, obviamente. Está utilizando su medio de prensa para hacerse publicidad. No me parece muy limpio, o sea, no me parece, pero bueno, ya ahí más allá de todas maneras, acá en este momento no nos podemos poner muy éticos en esta situación en la que nos tiene el régimen, obviamente él ahí usa de sus herramientas, pero me parece que en este momento sí puede surgir una oposición nicaragüense que diga no, esto con estas reformas electorales no, pero tiene que salir un plan de lucha, un plan de fortalecer la organización social, un plan de resistencia.
Bueno, yo la verdad, hoy casualmente comentaba sobre eso en mis redes. El problema aquí es de que posiblemente quienes puedan surgir como la opción de presión o de oposición siempre vendrían siendo los mismos que tienen los presupuestos, podrían ser los mismos que tienen la capacidad de andar haciendo las movilizaciones, el cabildeo, porque al final de todo la oposición del pueblo, la oposición que se dice la verdadera, de alguna manera no tiene el tiempo, la plata, no tiene los recursos o la capacidad para organizarse de manera tal de cómo construir esta nueva oposición como quizás se podría ver, quizás no sé si se puede tomar como una tercera fuerza. Obviamente es muy claro, como lo mencionan. Aquí lo que estamos viendo es cómo se está acomodando el sistema, ¿verdad? Y por eso traen a un Arturo Cruz desde afuera. No es nada raro que esté operando. Ya el mismo Orlando lo hace mucho énfasis siempre sobre esto. Y ya vamos a entrar en detalle. ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo, antes de irnos, quiero saludar a Keila Chow, que siempre está en sintonía, siempre en la lucha, aportando de nuestras trincheras virtuales. Para Elton Gómez, también director de Metro Noticias. Saludos, buen inicio del programa, dice. Y esta es la plática que tenemos entonces sobre la situación y el contexto político en Nicaragua. Orlando Lacayo. No, una de las cosas que hay que preguntarnos es qué hicimos en estos 37 meses. A mí me tocó ser parte del equipo que trabajó las propuestas de reformas electorales dentro de la UNAP en la comisión de análisis, y dentro de esa comisión después pasamos al grupo, al grupo conjunto donde estaban los del GEPRE y los demás antes de hacerse la coalición nacional. Miren, en ese momento, casualmente para marzo del año 2019, cuando se dio el segundo diálogo, una de las cosas que se discutía era: no le están dando más oxígeno a este régimen. Y recuerdo una de las frases famosas de Chanito Aguirre: es que aquí no podemos poner a las madres de abril enfrente en esta negociación porque pueden votar el proceso de este diálogo. Es triste recordar que en esa fecha se hablaban de las líneas rojas, lo que no se podía aceptar, y se decía: no podemos siquiera sentarnos a dialogar con presos políticos. Y ahora todo lo que prometen es: cuando yo sea presidente, el primer acto que voy a hacer es liberación de los presos políticos. Constitucionales, no podían haber reformas electorales. Y cuando se dieron las reformas constitucionales de cara a la ley que daba cadena perpetua, todo el mundo decía: ah, aquí vienen las reformas. Señores, no se dieron reformas y se dieron reformas electorales. Y ahora dicen: tenemos una situación difícil, pero tenemos que saberla enfrentar. Entonces, las líneas rojas que se plantearon hace propuesta de reforma electoral al pueblo. Usted le pregunta al pueblo cuáles eran las propuestas de reforma electoral del GEPRE, de la UNAP, etcétera, etcétera, y no las conoce porque nunca las quisieron dar a conocer. Siempre fue aquel grupo secreto: no, es que las tenemos que mantener igual en todas las reuniones en el consejo político. Decir que hicieron 3 consejos políticos para que llegáramos a este punto. No, no hicieron nada, señores. Y cuando hablan de la famosa unidad, y ahorita que escucho a Manuel que tal vez ahora sí sea una unidad que permita una verdadera oposición, vía en ese brazo político que llevara verdaderos cambios que pedía la población. Pero no,
Ellos decidieron irse a aliar con los partidos políticos, con esos partidos políticos que votaron por esos magistrados, con esos partidos políticos que propusieron a los magistrados que están ahora. Ahora no pueden quejarse porque se les Si me dijo, permitís, dígame. no creo que haya dicho que creía en una unidad en este momento. No, no se trataba de unidad, unidad no fue la palabra que dije. Lo que pasa es que Nicaragua está en una situación en la que necesariamente va a haber un segundo estallido social. Estamos viendo que lo del segundo estallido social está ocurriendo en Colombia, entonces podría muy bien ocurrir en Nicaragua, pero la pregunta es ¿cuándo va a ocurrir? Es decir, si ahora se consolida una oposición, y cuando digo consolidarse, crear una oposición es de veras una oposición, es decir, alguien que asuma la responsabilidad de un segundo estallido social. Porque mientras nadie asuma la responsabilidad de un segundo estallido social en Nicaragua, entonces no va a haber estallido social hasta el día que haya una transición de poder y una cierta liberalización. Y eso tal vez sea bajo el próximo presidente Arturo Cruz, porque yo creo que es la ficha que quieren jugar los sandinistas en las elecciones. Están viendo a quién le pasan la presidencia, podrían pasársela a Arturo Cruz. Entonces, tal vez Arturo Cruz tenga que liberalizar en ese momento, democratizar un poco, al menos en apariencia para los Estados Unidos, lo que será la Nicaragua de ese momento. Y obviamente eso va a motivar a la gente a salir a la calle, lo que le va a dar Arturito Cruz en esa ficción que nos estamos inventando, o reprime al igual que los sandinistas al pueblo cuando salgan a la calle cuando él gobierna, o le da la espalda a los sandinistas para ganarse al pueblo, pero no podemos llegar a ese escenario, porque ese escenario es terrible. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de decrecimiento económico, estamos en un contexto de pandemia, estamos en un contexto de asedio, estamos en un contexto de violencia, estamos en un contexto con presos políticos, estamos en un contexto de miseria, estamos en un contexto de gente en el exilio que quiere volver una situación ingobernable, y la verdad es que jugar la carta de las elecciones no solo de veras no va a oxigenar el régimen, no, simplemente va a crear un estado de tensión permanente donde al más mínimo error que cometa el gobierno de Daniel Ortega puede estallar. Pero entonces estalla, y si no se consolidó una oposición antes de que estalle, de nuevo va a ser una masacre, porque nadie va a poder tener la inteligencia de ponerse al frente en un momento dado y decir, mira, o sea, acá hay un proyecto político de transición, hagámoslo de una vez. No, porque en este momento no están pensando en esto, están pensando en elecciones, ni siquiera piensan en transición, o sea, piensan en elecciones para gobernar, pero ni siquiera piensan en gobernar como transición, porque la verdadera transición empieza después de Ortega, no empieza ahora con elecciones. Pero obviamente ponen el carro antes de los bueyes, hacen todo al revés. La oposición debería estarse preparando a un nuevo estallido, a asumir la responsabilidad justamente política, social, el compromiso, empezar a hacer redes, no pensar en elecciones, porque esto puede estallar en cualquier momento. O sea, basta de una puso... De alguna manera Sí. yo decía también de que ya es momento como adelantar el reloj, ¿no? Yo creo que se ha jugado mucho al tiempo de la OEA, que es como el tiempo de Daniel Ortega también, ¿verdad? Porque son los calendarios que se han planteado. Daniel Ortega está listo para jugar con el calendario de la OEA. Él ya tiene listas las personas para poder ir a las elecciones cuando él quiera, ¿verdad? Ellos ya han estado organizados para ir a elecciones o para robarse las elecciones. De alguna manera yo también no veo que a la oposición en este análisis que hace Fabián, por ejemplo, que sea muy conveniente que el pueblo recupere las calles, la verdad. Le conviene a ese sistema, que es el mismo sistema de Daniel Ortega, que el pueblo se empodere de nuevo y vuelva a las calles, porque ahí yo creo que ahora a ese sistema se le ha caído las máscaras. Y ese sistema, la gente que se levantó, precisamente es muchas de las personas que no están apoyando a esas estructuras, como la UNAP, la coalición, la Alianza Cívica. Yo no me imagino a un pueblo en las calles reclamándole a esta gente, no solo por lo que ya sabemos y lo que hace comúnmente el sistema del régimen junto con las élites empresariales, sino que esta vez hay mucha gente señalando a esta oposición como una falsa oposición, como gente que se ha burlado de la sangre de las personas. Casualmente hoy creo que tocaban ustedes, en este caso Orlando, el tema de las Madres de Abril. Hoy estuvo acá doña Yadira Córdoba en la casa, porque vamos a hacer un reportaje sobre el tema de las Madres de Abril, en el tema de doña Yadira, que está acá en el exilio, que le asesinaron a su hijo Orlando Córdoba.
Y ellas están en una posición, ella me contaba que hay una posición bastante cerrada de las Madres de Abril, y el discurso de las Madres de Abril es un discurso que es más apoyado por el pueblo que los discursos de estos políticos. Entonces, si vos me decís que las Madres de Abril, por ejemplo, van a liderar un movimiento y un levantamiento, es muy distinto, creo yo, a que me digas que estas personas puedan venir a promover y a levantar, no sé, a mi pensar que la gente vaya a defender lo que esta gente quiere y pretende en el sistema de Daniel Ortega, pero puede ser que las madres de Abril lideren un movimiento. Las madres de Plaza de Mayo en Argentina lideraron un movimiento en su momento. O sea, todo puede ser. El problema aquí es que estamos siempre en el plan de los posibles. Estamos en el plan estamos jugando siempre a los actores políticos, estamos jugando a los actores sociales, pero no nos damos cuenta de que todo es una cuestión de responsabilidad y de voluntad. Es decir, del momento en que no hay voluntad, entonces no hay actor político. En este momento no hay oposición porque no hay voluntad. Entonces no hay actores políticos si no hay voluntad. Es decir, ¿quién asume la responsabilidad? En este momento nadie en Nicaragua quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. Ese es un gran problema. Entonces, en un momento dado, obviamente puede parecer como una ficción de la ciencia ficción más exuberante y inimaginable, de que un político que en este momento pensaba en ir a elecciones diga, bueno, ¿sabe qué? No, yo voy a organizar un plan de resistencia cívica para y tenga esa inteligencia. No lo hemos visto en este momento, pero puede pasar. O sea, podría pasar. Podría ser que alguien dijera, mire, o sea, hagamos formas de resistencia, no tenemos por qué ser un líder, varios líderes, no tenemos por qué ser todos de la misma organización, podemos empezar a resistir cívicamente. Y respecto al todos en la calle sin creer en nadie de la clase política, eso ha pasado muchas, pero muchas veces. Pasó en el 2001 en Argentina, que con el famoso que se vayan todos, hubo como en menos de 2 meses prácticamente 3 presidentes. Obviamente hubo una clase política inteligente, porque la clase política argentina será mala en materia de economía, pero es muy inteligente en materia institucional y en materia de estrategia política. Entonces tenía una clase política con una cultura democrática que logró revertir la situación a su favor. Es decir, desde la oposición, obviamente. Después podemos criticar todo lo que queremos criticar de lo que generó, es decir, generó la era Kirchner. Pero antes de generar la era Kirchner, generó un presidente que se llamó Néstor Kirchner, que en su momento trajo estabilidad democrática. Pueden jugar bastante progresista eso, pero para el estallido social que había en ese momento, asumir la responsabilidad de ese estallido y traer la paz social, ¿realmente tenemos a alguien de esa altura en Nicaragua en este momento? No sé, pero es intentando que se logra. En estos momentos los políticos nicaragüenses no están intentando, no le tienen miedo al error. Entonces, le tienen tanto miedo al error que lo único que hacen es equivocarse. ¿Ves? Entonces, de tanto equivocarse y de tanto, pero no aprenden de sus errores. Deberían decir, esto es un proyecto, esto es un plan, me la juego, me la rifo. Tal vez cometen errores en el camino, pero al menos se la jugaron, al menos demostraron que eran confiables, al menos demostraron que eran oposición. ¿Ves? De eso se trata. bueno, yo creo que me gusta mucho eso de que se vayan todos, ¿verdad? Como que cambiar la ruta un poco hacia allá. Orlando, ¿qué nos puedes decir desde Nicaragua? ¿Cómo se está viviendo esta situación? La verdad que el panorama y lo que se ve en las redes sociales, lo que se está monitoreando, las declaraciones del mismo Brooklyn, han sido unas declaraciones que han dejado mucho que pensar, como todo un Pilato, ¿verdad? Pero, ¿y ahora qué harán? ¿Qué pensás vos que harán los que promovieron estas elecciones ahora que ya se mira que no hay un panorama de voluntad política por parte del régimen? No, ellos continúan, está comprobado, pasé como 2 horas monitoreando, dando hasta el último momento antes de que iniciara el programa, pero no, todos van, están dispuestos a continuar. Lo que dicen es que es una lucha difícil, pero que hay que darla. Quieren una avalancha de votos, que no sé de dónde la van a sacar, pero van a pelearla. ¿Qué van a hacer? Pues van a continuar. Como les dije, estaba monitoreando a los 10 candidatos y ninguno ha dicho, no, yo no voy con estas reglas. Por el contrario, lo que dicen es que van dándole un poco de vuelta a lo que dice Manuel. Sí es posible que existan miles de líderes que puedan hacer un nuevo llamado, pero eso fue lo que pasó en abril del 2018. Un montón de jóvenes
adultos se juntaron y dieron lugar a lo que pasó en abril de 2018, pero en este momento, en esta situación, es muy complejo que se dé. El control que hay en las calles de la policía, el nivel de desesperanza que existe desde los diferentes grupos, es decir, cuando se dio la conformación de la Alianza Cívica, la gente decía, bueno, yo era uno de los que decía, yo apoyo la Alianza Cívica me representa, el CEN me representa, Lester Alemán me representa, pero 3 años después, 37 meses después, aquí estamos, ya nadie queremos que nos represente, porque todos nos han metido una puñalada en el camino. Estos 37 meses han dejado claramente quién es quién en el proceso. Los niveles de decepción que hay en la población son muy grandes. Es decir, yo voy a ir a exponerme nuevamente a la calle por estos que ahora vienen a promover elecciones. En aquel momento, en el 2018, el levantamiento se dio porque la gente creía, todos estábamos seguros de que íbamos a votarlo, que íbamos a hacer el cambio. Y sí, lo que se quería era un cambio de sistema. Aunque no se hablaba de sistema, en ese momento sí había la voluntad en cada uno de los que estaba en las universidades y en los barrios por un cambio. Querían un cambio por un mejor futuro, por una Nicaragua mejor, por una mejor economía, porque hubiese más libertades públicas y políticas. Un ejemplo claro de esto, de la falta de liderazgo ideológico político, por decirlo así, es que en el Consejo Supremo Electoral, señores, hay 120 o 130 agrupaciones políticas en fila, esperando que le den su personería jurídica, desde antes del 2018. Eso significa que no hay creencia ya en política ideológica. Ahora son movimientos de personas que quieren entrar a la vida política. Pero la situación es muy compleja en Nicaragua. ¿Hacia dónde deberíamos de ir? Yo creo que, como dice Manuel, este es el momento de crear una verdadera estrategia que nos lleve a un sistema de resistencia pacífica, a un sistema de resistencia que sí realmente cree el tejido social del que tanto habla Manuel. Este es el momento de crear el tejido social, ese tejido social que va a permitir un cambio real, un tejido social que tiene que comenzar, si es necesario, desde afuera. Es triste que a esta fecha en Costa Rica no hayamos logrado o no encontremos el camino para juntar a todos esos exiliados, no que miramos a Buen por un lado, hagamos democracia por otro, es decir, el tejido social, y lo había dicho Manuel hace bastantes meses atrás, que él creía que desde el exilio podía salir este movimiento que diera lugar al cambio. Yo también lo creo que desde el exilio puede salir la creación de ese tejido social que se traslade a lo interno de Nicaragua. Un tejido social que plantee un verdadero cambio, un tejido social que plantee un verdadero proceso hacia la refundación de este país. Bueno, y no de la nación. Yo creo que de alguna manera sí sería bueno y que se puede, sobre todo hay posibilidad de movilización para que en el exilio se organicen cosas. Yo lo veo difícil desde Nicaragua, desde Costa Rica, perdón, poder organizar esa fuerza desde el exilio, y sobre todo porque los esfuerzos que se están dando de unidad, de alguna manera hay unos esfuerzos que tienen presupuesto y no quieren dar los pasos de unidad, ¿verdad? Y los esfuerzos que no tienen nada de presupuesto y andan caminando ahí
poco a poco de sus recursos, no logran de alguna manera incidir por lo mismo, porque no tienen los recursos para poder incidir y juntar a candidatos a firmar en un solo documento y todo este tipo de acciones, ¿verdad? Que lo que hacen más que todo es promover y seguir proyectando candidatos para unas elecciones con las que no se tienen condiciones. ¿Dónde está ese plan de lucha? Ahí es donde sí se tienen, yo estoy claro, por ejemplo, hay un esfuerzo que se llama Juntos por Nicaragua, quienes tienen un plan de lucha. Igual la gente, Hagamos Democracia, acaba de decir de que tiene un plan ya, pero, o sea, hay planes, pero no se unen, no hay unidad, ¿verdad? Entonces yo desde ahí mismo no veo, los planes deberían de ser para encaminarse hacia la unidad antes de decir, aquí tengo el plan que va contra el régimen. No, si no estás unido no le vas a hacer nada al régimen. Si seguir actuando de esta manera, más bien estás queriendo presentar el mejor plan y entre esa lucha del mejor plan y quién puede tener la representación para incidir, el tiempo se agota y el régimen sigue ahí y sigue avanzando el régimen con sus planes y los planes de la oposición realmente no se ven. Tenemos un comentario de John Fong. Considero que la realidad en Nicaragua no es igual y no se debe comparar a otra. Los contextos son distintos, los motivos son diferentes y puede que la causa sí la lucha del pueblo para el pueblo en todos, pero el mal, el tirano y el dictador es diferente en cada país. Estos son diferentes por su capacidad de manipulación y manejo de las masas, de igual manera por la capacidad de control y manejo y poder sobre las instituciones y poderes del Estado. Esa es la opinión de John Fong. Seguramente él hace referencia a lo que hemos estado comentando durante la noche. Y estábamos hablando ahorita sobre la situación de Nicaragua. Por ahí, si alguno de ustedes tiene algo que comentarles a John, ¿verdad? Me imagino que Fabián sí, para luego entrar en esta temática sobre lo que sería el plan B. Y ahora, ¿qué se puede hacer? Que esa es una gran incógnita, ¿verdad? Esas demandas que se tienen que hacer, dónde hay que presionar y qué es lo que podemos, de alguna manera, qué es lo que se mira. Con estas condiciones, ¿qué se puede hacer, verdad? Entonces, Manuel. Pero ya me toca introducir el plan B o podía hacer otra observación. Puede hacer la observación, mi hermano. Aquí estamos en plática libre. No te me preocupes que todavía no somos mordaza aquí. Oiga, y pónganse a comentar, gente, por favor. Comenten, compartan. Esto es Plática Libre, uno de los mejores análisis que va a tener de la realidad nicaragüense, porque nosotros no solo criticamos, también somos propositivos. Acá quiero decir algo bien claro. Estábamos viendo cuáles eran los problemas póngame a mí, pongan los tres, Jimmy, que si no me veo yo solo, me veo la cara y se me hace muy raro. Pónganse ustedes también, sí, por si no me estoy viendo la cara y me estoy hablando de un espejo y en verdad a veces me cuesta concentrarme así. Mejor que estemos los tres y así la gente sabe que esto es una plática bonita. Tenemos sobre política 14, y análisis. 14 personas, buen público de hecho para lo que tenemos en el programa, ¿verdad? Entonces, saludos para todas las personas que nos están viendo. Como dice Fabián, ahí comenten, si quieren comentar algo, aquí nosotros sin problema alguno podemos venir y meterlos, introducirlos a este conversatorio a través de sus comentarios y si no también compartan esta transmisión para que más personas puedan escuchar si creen que lo que estamos hablando es de interés, ¿verdad? En esta plática. Y si hay un político nicaragüense que nos está escuchando, en verdad, y con mucha humildad le digo, por favor tome nota de algunas cosas de las que decimos, porque realmente nosotros queremos aportar para el país. O sea, en este momento estamos hablando para todos los ciudadanos. Si hay alguien que ve una buena idea, se la puede apropiar porque las ideas no son de uno, son de todos. Entonces, queríamos decir... Y un corte, si hay un político también ahí que está ocupando lo que decimos para las frases de campaña, por favor, de crédito. Sí, eso. Nadie dijo que era fácil. Y entonces, decir acá, la oposición de nicaragüense, claramente hay un problema de voluntad, de responsabilidad, ya lo dijimos. Hay un problema de confianza entre la gente, lo dijo Orlando recién con lo del tejido social. Está la falta de cultura democrática que hace que en verdad acá los grupos no se piensan de manera democrática, se piensan demasiado en forma de jerarquía. Y obviamente la jerarquía no es apto para una sociedad nicaragüense, porque en los grupos al menos y en empresas, la sociedad nicaragüense es una sociedad donde la gente tiene un trato, donde finalmente, ¿cómo podríamos decirlo? Tiene un trato, una relación con el poder que hace que en un momento dado se pelean los liderazgos dentro de un mismo grupo cuando las reglas no son claras. Es decir, cuando se crea un grupo, si las reglas no son claras, va a haber un problema necesariamente de liderazgo
porque es parte de la cultura nicaragüense. Entonces, si no se prevé de antes ese problema de liderazgo que puede haber en un grupo, entonces el grupo simplemente está destinado a fracasar, porque finalmente habrá alguien siempre que se lo quiera apropiar con una razón u otra. Entonces eso es parte de nuestra cultura. Nosotros tenemos que aprender a no querer apropiarnos un grupo, tenemos que aprender a trabajar de igual a igual con la gente, tenemos que aprender a tolerar la diferencia, aprender a dialogar, y todos poder estar así en grupo solo, y eso obviamente es parte del plan B. Pero quería decir otra cosa, que también tenemos un problema conceptual que en este momento nos hace negar nuestras propias raíces. Y ahí quiero llegar ustedes saben, por ejemplo, con las alocuciones diarias, Rosario Murillo lo que hace con el vocabulario simplemente es violar diariamente el vocabulario español, porque las palabras que ella dice son huecas de sentido, son totalmente al revés de lo que quieren decir realmente, y estamos en un universo orwelliano donde una cosa significa totalmente lo contrario, es decir, paz significa guerra y amor significa odio, y viceversa, porque ese es el lenguaje orwelliano de la familia Ortega Murillo en este momento. Entonces, en ese problema conceptual no nos dimos cuenta de una de las raíces fundamentales de la cultura política nicaragüense que en este momento no podemos negar, y es el mesianismo. Y el mesianismo en este momento se está entendiendo mal en la cultura política nicaragüense. El mesianismo se entiende mal porque se cree que el Mesías tiene necesariamente la razón en todo y entonces no puede ser criticado, cuando en verdad el Mesías, como se ve en la misma Biblia, siempre tiene que estar probando que es el Mesías, es decir, haciendo los milagros, ¿no? Si traspasamos eso a la cultura política nicaragüense, podríamos decir que algo de mesiánico tenía Daniel Ortega en la cosmología, en la cultura política sandinista, y obviamente lo ha perdido porque hoy nadie lo respeta. O sea, en sus propias filas obviamente habrá paramilitares dispuestos a morir por Daniel Ortega, pero el lado mesiánico, ya en la misma población, en verdad eso en los jóvenes se ha perdido. O sea, ven a la pareja presidencial como es. Los jóvenes sandinistas, no creo que haya ese fanatismo que alguna vez hubo, pero está ese mesianismo con el que juega constantemente la pareja presidencial. La única manera de ganarle en las urnas a ese mesianismo, si es que hubiera elecciones libres, o de ganarle en la escena política, si es que un político asumiera la responsabilidad de sacar el pueblo a las calles, porque hay gente que lo que está esperando es que haya un político que se ponga al frente. La única manera de ganarle a ese mesianismo sandinista es con un mesianismo democrático. Y esto es muy raro lo que estoy expresando en este momento. Si hay gente que nos está mirando, ¿qué está diciendo este señor? Lo del mesianismo democrático simplemente es traer la palabra democrática. Es decir, que hay un político que en un momento dado, si realmente quiere un cambio por su país, obviamente va a tener que asumir ciertos sacrificios. El problema del camino mesiánico es el siguiente, es que tiene dos vías. Finalmente puede llevar a la vía de la negociación, o puede llevar a la vía de la confrontación. Es decir, puede ser el Mesías que llega al poder, negocia y dice ya los más altos mandos y todos los demás perdonados, entonces se va a negociar, se va a juzgar a la familia Ortega Murillo, va a haber una especie de transición suave, se va a liberalizar, pero nada va a cambiar realmente. Eso puede ser uno de los panoramas. El otro es el de la confrontación, y obviamente es el más peligroso porque es donde se expone más el Mesías. Pero acá estamos hablando de que finalmente la cultura política nicaragüense, y no te estoy diciendo esto porque yo quiero que haya un Mesías en este momento, te digo porque es el pueblo, es lo que está diciendo el pueblo. El pueblo en este momento no quiere partidos políticos, no quiere organización, porque organización no hay, cultura de la organización no hay, organizaciones sociales en este momento que puedan llevar la bandera de la oposición, de la confrontación con el régimen dictatorial no hay. La gente está buscando el Mesías democrático, es decir, el que traiga la palabra democrática, que diga nunca más, que acepte la confrontación y que diga, mira, si yo le voy a pedir a la gente que se exponga conmigo, pero entonces yo voy a ir de frente. Eso está esperando la cultura de Nicaragua. O sea, en verdad, finalmente es muy terrible porque tenés una solución fácil, porque necesitas que asuma ese rol. Tenés una solución fácil para el segundo estallido, pero nadie la quiere asumir, entonces estás empantanado en esta cultura política nicaragüense. Está difícil porque, mira, yo te voy a decir, ha salido candidatos que han ofrecido, incluso que hasta el primer día, si ganan, va a meter preso a Daniel Ortega. Salió por ahí, por ejemplo, uno. Entonces, hay gente que ha salido con discurso... Eso no puede, porque eso es una medida dictatorial. Nadie puede decir eso, porque se supone que la justicia en una democracia es independiente. Nadie puede poner al presidente... De donde lo veo es más
los mismos Sí. actores políticos que la sociedad nicaragüense no confía, queriendo, como decimos, a la fuerza, pues querer ser ellos, no quieren quizás que los otros liderazgos fluyan, no quieren darle los espacios y cederle los espacios a otro tipo de figuras, liderazgos y pensamientos, quizás que la gente pueda sentirse respaldada o representada. Yo creo que de alguna manera han salido distintos discursos. En algún momento hay gente que ha dicho que no va a dar paso a la amnistía, así como hay personas que han hablado hasta de la cohabitación, ¿verdad? Entonces, yo creo que distintos discursos han existido. ¿Qué es lo que en todo caso, verdad? Y aquí tenemos una pregunta también de John Fong que dice, ¿qué estrategias tiene la oposición? ¿Qué planes tienen con unos magistrados a favor del sistema ORMO? La oposición desea participar en elecciones controladas por un FSLN o magistrados o al servicio de los ORMO. Estas son las incógnitas, ¿verdad? Y lo que hablábamos y sobre el monitoreo, por ejemplo, que hizo Orlando sobre qué estaban diciendo los políticos después de todo lo que está sucediendo, qué posición van a tomar. Por ejemplo, con lo del voto de Yatama esperábamos una reacción más inmediata, quizás algunas personas, uno no se espera que tengan que pesarse tanto en tomar las decisiones cuando hay unos estatutos ya y unos reglamentos ya establecidos, ¿verdad? ¿Qué tan difícil puede ser construir una democracia bien organizada cuando ya tenés algo estructurado, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde está el plan B? ¿Y qué se puede hacer ahora? ¿Hay posibilidades todavía de poder apostar a cómo estos políticos van a seguir y van a querer que la gente lo siga sobre este panorama de las elecciones siempre, aún con la reforma que Daniel Ortega y los magistrados de Daniel Ortega que acaban de ser presentados? ¿Qué se puede hacer? Orlando. Bueno, solo quiero dar una nota. A 30 minutos antes de que nos conectáramos, el nuevo reporte es que hay 31 fallecidos ya en Colombia. Y hace poco murió Javier Alonso Díaz en Cali. La represión continúa, les quitaron el internet y la energía eléctrica a varias de las ciudades y el sistema sigue en lo suyo. El plan B. Bueno, hay muchas opciones. Una de las opciones salió de este bloque, que no recuerdo el nombre, de los 30 y pico, donde decían boicot. Ellos daban para el 10 de mayo. Dentro de eso estaba Erika Aguirre, varios, 30 y pico de ciudadanos nicaragüenses, donde planteaban el boicot a las elecciones. Nadie más de los partidos políticos se adhirió a esa propuesta. Estaba la propuesta de hacer un gobierno en el exilio. Es decir, los plan B siempre los han tenido porque ahí había un cronograma de acciones dentro del proceso que iba a llevar la OEA con Nicaragua. Cada vez que no se cumplió eso, ¿por qué no salió la oposición? Esa oposición a hablar con la OEA y decirle, hey, mira, ¿qué pasó? No se dio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si es que creen que desde afuera podían solucionarlo. Lo que nosotros planteamos 2 programas atrás, hicimos varias propuestas, hagámosle pues desde adentro la presión. Por ahí tenemos una propuesta también que quiero, ya que estamos entrando en el tema, ¿verdad? Vamos a meter a Luis Gómez en una plática. Dice Luis Gómez, en Nicaragua hay 2 opciones de partida, dice. De ahí surgen otras opciones. Opción 1, la oposición no se une. El FSLN sigue en el poder, dicen, las presiones económicas siguen. Por ahí también dice, en esa opción, él dice que el FSLN seguiría en el poder y las presiones económicas seguirían, ¿verdad? Más inmigrantes, más encarcelados, más enjusticiamientos, etcétera. Camino al descalabro económico como Venezuela. Opción 2,
La oposición se une en un solo bloque, de ahí surgen dos opciones. 1, se ganan las elecciones, Daniel Ortega entrega el poder y se da un cambio pacífico, poco probable. 2.2, se ganan las elecciones, Daniel se las roba. Eso es lo que por ahí menciona Luis Gómez, que es el panorama. ¿Y qué hay después de los 3 puntitos de Daniel se las roba? Daniel se las roba, ahí todavía no. Las elecciones se calientan los ánimos y se saca el gobierno por la fuerza. Bueno, esos escenarios ficción son interesantes, pero obviamente son lo que son, o sea, son escenarios ficción que hay que poner arriba de la mesa. A mí me da la impresión de que quien habla de elecciones no se puede hablar de elecciones que van a ser libres en este momento, así que cualquier escenario con elecciones libres o elecciones donde pudiera haber un resultado honesto, me parece que no se puede considerar. Ustedes saben muy bien, porque ustedes han vivido los huracanes y han vivido la gente cómo se prepara antes del huracán, ¿no? Me parece que en nuestras cabezas, psicológicamente, desde el punto de vista del análisis y en nuestra forma de proyectarnos en nuestras vidas, tenemos que empezar a pensar Nicaragua desde el segundo estallido. Es decir, en este momento Nicaragua está muerta, Nicaragua está entre paréntesis, Nicaragua está congelada, Nicaragua no tiene esperanza, es lo que dijo el señor que acaba de comentar, más inmigración, más descalabro económico y todo lo que... Entonces, en este momento no se puede pensar la patria porque no se pueden pensar las políticas públicas, pero tenemos que empezar a pensar el país, qué va a pasar con el país del momento en que estalle el segundo estallido social. Es decir, esto va a tener un efecto boomerang necesariamente. Lo que empezó en Colombia está terminando en Colombia ahora, va a seguir, o sea, no sabemos hasta dónde puede llegar. Lo que empezó en Nicaragua va a terminar en Nicaragua, no sabemos tampoco hasta dónde se va a llegar. Obviamente tenemos que tener en cuenta siempre nuestra cultura política. La cultura política en este momento del país, que es una cultura política en la que no pueden haber elecciones libres, en el que nadie cree en los sistemas políticos, en el que no hay capacidad de parte de los partidos, en el que el gran capital controla prácticamente la economía nacional, en el que hay un partido de Estado. Esa es la cultura política del país. Entonces, la única manera de vencer esa cultura política es llevar con una cultura política totalmente diferente. Eso en este momento nadie ha querido asumir la responsabilidad, por eso esa responsabilidad la tenemos que asumir todos los nicaragüenses. Del momento en que nos consideramos opositores al régimen, tenemos que empezar a vivir de manera a prepararnos, a organizarnos, no necesariamente en grupos políticos, pero sí en grupos de confianza, empezar a tejer ese tejido social en los barrios, empezar a saber quién es el vecino en el que se puede confiar, ¿ves? Empezar a hacer organizaciones que no estén infiltradas, que pueden ser gremios, pueden ser organizaciones culturales. Yo no me canso de decirlo. Lo importante es estar organizados en este momento, porque del momento en que vuelva a ocurrir la violencia, lo único que va a salvar a la gente es tal vez ese grupo de yoga o de capoeira que les va a permitir crear una red de salud de donde va a poder, tal vez se van a poder ayudar por la comida, porque pueden venir situaciones trágicas. O sea, es una situación tal de tensión de aquí a las elecciones que el gobierno puede cometer un error, puede cometer un abuso, se sabe, se filma, porque esto es como lo de George Floyd. Si nadie hubiera filmado el asesinato de George Floyd, nunca se hubiera encendido así a Estados Unidos. Eso porque lo de George Floyd, lo del asesinato de George Floyd, es algo que ocurre todos los días en Estados Unidos. Pero bastó que alguien filmara una situación de abuso policial para que todo un país estallara. Si nosotros no tenemos eso en cuenta, de que si un policía se le pasa la mano en un momento, o un militar, y hay justamente alguien, y se trata de un menor de edad, o es el hijo de alguien, en una situación, puede pasar cualquier cosa, nosotros tenemos que prepararnos para un segundo estallido. Entonces tenemos que estar organizados, tenemos que empezar a entender el sistema político, tenemos que empezar a identificar los actores, tenemos que empezar a protegernos nosotros mismos y a darnos las herramientas. Esta es una herramienta, por ejemplo, para transmitir ideas, esto es muy importante. Probablemente cuando uno empieza a hablar de estallido social, los nicaragüenses obviamente no les gusta eso, porque nadie quiere más violencia. El problema es que nadie pide un estallido. No está en el menú de un restaurante al que llega y dice menú estallido social. Nadie pide un estallido simplemente pasa. Es de repente unos chavalos que nadie conoce los chavalos que acaban de entrar a la universidad ahora.
quién sabe si son ellos finalmente la clave y ellos vuelven a encender, por eso los tienen tan controlados y apenas se mueven 2, 3 chavalos, pero ¿cuántos más quieren salir a protestar en este momento? Puede pasar cualquier cosa, nadie está pensando en los 16, 18 años desde el 2018, todos esos jóvenes que realmente les da asco toda la clase política, todos los políticos, todo el sistema, que están en las universidades, que saben que están siendo controlados y que tal vez ya se están organizando, y si no se están organizando deberían empezar a organizarse. Todos debemos estar organizados en algo, pero en algo Claro. muy importante, donde no haya infiltrados, donde no se meta En algún ninguno momento- de esos sapos. En algún momento creo que es como volver al punto de partida, ¿verdad? O sea, es Así como es. que iniciar desde cero. Yo creo que también ya en estos 3 años es suficiente como para que la gente sepa con quiénes sí y con quiénes no hay que confiar también. Por ahí tenemos a Luis Gómez que dice: Nicaragua en este momento lamentablemente depende de la oposición, la unidad es el reto de los nicaragüenses. Ese segundo estallido lo veo probable en las elecciones, pero sabiendo que se fue a ellas en unidad. Sí, claro, yo creo que también pensamos, yo creo que de alguna manera si no hay unidad no va a haber un plan de organización y si no se organiza nada, todo lo que se trate de hacer desarticulados, cada quien por su lado, no se va a tampoco valorar. Imagínense que incluso yo creo que el discurso mismo por la lucha, por la libertad de los presos políticos, es algo que no está ni siquiera también articulado de una manera unida. O sea, anda ese discurso, de repente lo toman unos grupos, otros lo sueltan, pero no hay campaña definida como tal en unidad para demandar también en conjunto. Vamos, por ejemplo, cerrando ya, para ir dando ya los últimos comentarios de este programa. Agradecemos a las personas que han estado con nosotros. Por ahí mire que Juan Bosco Torres estuvo por ahí también saludando. Un día de estos lo vamos a tener por ahí en uno de estos espacios de criterios que ya lo hemos tenido, pero es un buen elemento joven de Nicaragua también que sabe mucho de leyes internacionales, que nos puede ayudar mucho a comprender qué se puede hacer también en estos temas que luego vienen para las condenas de los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Por acá tenemos un comentario: Nicaragua es una monarquía, no se puede pensar en elecciones libres en este momento, dice Criterios. Soy yo que le acabo de responder pero no sabía que había respondido con criterios, yo pensé que había respondido con eso, lo quería decir también al aire. Nicaragua es una monarquía en este momento, porque tenemos una familia, no se puede pensar en elecciones libres, hagan todos los escenarios ficciones que quieran, pero ninguno de ellos, por favor, que sea un escenario ficción con elecciones libres, donde vamos a salir a defender el voto porque el fraude va a ser tan evidente, pero habremos visto quién era el ganador, algo tipo a lo hondureño, ¿no? Entre Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández. Eso no va a pasar en Nicaragua. En Nicaragua cualquier elección es una transición pactada. En este momento no existen ninguna condiciones, no podemos pensar ir a elecciones, y ahí, con esto en verdad va a ser mi último comentario del programa. No se puede pensar en elecciones libres, no se puede pensar en un Consejo Supremo Electoral donde ponen a Campbell a la cabeza, porque es obviamente que en un próximo gobierno, si hubiera una transición, si se muere Ortega, van a querer procesarlo por delitos, crímenes de lesa humanidad, y el hombre va a estar ahí amparado en el Consejo Supremo Electoral. No se puede pensar en elecciones libres, pero tenemos que empezar a pensar cualquier cosa en 10 meses puede pasar cualquier cosa, hay que estar preparado, hay que estar organizado, hay que entender lo que pasa y darse las herramientas. Es decir, ¿cómo, si hay un segundo estallido social, cómo es que puedo aportar? ¿Desde qué tribuna puedo aportar? ¿En qué soy bueno? O sea, yo soy carpintero, soy médico, soy fabricante, soy productor, soy ganadero, soy lo que sea. Todo el mundo va a contar cuando venga el momento del segundo estallido social. Todo el mundo va a contar porque eso va a pasar y va a pasar, pasa como los terremotos. ¿Ya? Así que el miedo ese mejor que se nos empiece a quitar. Y esa sería mi última frase. Sobre todo recordar que tiene más miedo el régimen. Por eso vemos siempre sus fuerzas represoras en la calle. Luis Gómez también está dando su último comentario. Ya se sabe que hay dictadura, pero las elecciones es un termómetro para medir nuestro grado de unidad y organización. También Vandálica Nicaragüense, muy buena intervención de Fabián, felicidades. Y muchas gracias. Para cerrar entonces, Orlando Lacayo, tu último comentario. Pues plan B. Creo más bien que hay que apoyar el boicot
a las elecciones, no veo unidad, veo 3, 4 bloques que van a ir a las elecciones. Ahora lo digo con mayor certeza. Creo, porque lo comentaba Manuel, que se busca un Mesías. El Mesías va a salir de ese por él y va a ser Arturo Cruz. Más consistente en sus discursos. Arturo Cruz ¿Cómo puede ser el tiene... Mesías, Orlando? ¿Cómo puede ser el Mesías el que escogió la dictadura? El Mesías, Arturo Cruz, no tiene voz, no tiene, o sea, no le llega a la emoción del nicaragüense. Está constantemente evitando la emocionalidad. Él es la carta, Arturo Cruz, obviamente, pero no puede ser el Mesías. Cuando dije la definición del Mesías, quizás no la seguiste. Mesías es que justamente viene con una nueva cultura política, trae algo nuevo. El Mesías, la definición conceptual de Mesías es que trae algo nuevo. No, Mesías es Mesías, pues, y ese va a ser el Mesías. Tiene todo. Ese es el Mesías de Orlando. Ese es el delfín, eso se llama delfín, eso se llama heredero. El Mesías no lo designa como el poder, no lo designa el poder el Mesías. No, estamos claros, pues, pero ese va a ser el Mesías que va a salir. No veo a la coalición logrando compactarse y dando un liderazgo para llevar a las elecciones, el que te va a prometer estabilidad y un proceso de transición pacífica y duradera a ser Arturo Cruz. ¿De dónde van a sacar los 130,000 nicaragüenses, 140,000 nicaragüenses para cubrir todas las juntas receptoras de voto o estos dos bloques, la coalición y la Alianza Ciudadana? No sé, pero el frente se los va a prestar tal vez. Tenemos que ir pensando más en un proceso de creación de nueva cultura política. No veo una insurrección a corto plazo. Creo que la gente está esperanzada a regresar, a retornar al 2017. Un poco de estabilidad económica, un poco de estabilidad social. Hablando y escuchando a la gente, lo que la gente sigue, su mensaje es: ¿qué vamos a hacer para sobrevivir? No para cambiar el régimen. Están tan desilusionados, les aseguro, que nadie habla de que este va a ser el mejor candidato o este es mi candidato, no, nadie habla de su candidato. Estando a 6 meses de las elecciones, nadie lo mira con una camiseta: yo apoyo a Arturo o yo apoyo a Medardo, no. Todos están dando mucho que desear. El plan B, que creo que de Plática Libre debemos de promover, es el boicot. Boicot. Esto no puede ser siquiera discutible ir a elecciones con estas condiciones. Es decir, hay demasiada sangre en las calles de Managua. Cada vez que paso por el semáforo de la Miguel Gutiérrez, recuerdo a los 5 jóvenes que yo vi morir el 21 de abril del 2018. Y es indignante que pasemos por esa calle y el 7 de noviembre llevemos boletas electorales por esas calles, porque no vamos a respetar la sangre de esos jóvenes. Jóvenes que salieron por un cambio, no por ir a elecciones. Ellos nunca hablaron de elecciones. Cuando uno estaba en la UPOLI, nunca escuché a un joven de los barrios decir: yo quiero elecciones. Decían: queremos salir de la dictadura, queremos libertad. Entonces, hablar de ir a elecciones en este momento es indignante, es bochornoso, da vergüenza ajena. Y el llamado a todos los nicaragüenses debe ser: hagamos un boicot completo, demostremos que somos mayoría, que somos ese 75% que vamos a decir: queremos un cambio real, queremos un cambio de sistema, queremos fundar una nación. Y no es yendo a elecciones que se va a lograr, es demostrándolo. Ahí sí debe de ser: quédate en casa. Quédate en casa para mandar el mensaje y que se vayan todos.
porque todos dan vergüenza, señores. Este Quédate país en casa y que ahorita, se vayan todos. Ahí tenemos el eslogan para Que todos se esos vayan políticos todos. Para el próximo, que que nos se roban vayan la todos. frase. Bueno, y ese es saludos mi cordiales mensaje. para Adbel Karim, dice también Espera, desde México, un Jimmy, Orlando nicaragüense. no había terminado. Jimmy, Orlando no había terminado. Dígame. No, ese es mi mensaje. El plan B es eso, boicot, apoyo al grupo de los 30 y pico. Creo que su planteamiento en este momento sigue más que vigente. Como lo dije en un comentario, no había que esperar llegar al 10 de mayo. Señores, simplemente había que comenzar desde ese día. Y todos los 10 candidatos dan vergüenza ajena. Y todos los que hablan de elecciones, por favor, cierren la boca. Que este país tiene demasiada sangre en las calles, que demanda justicia, verdad y demanda un cambio de sistema real. Aquellos que decían, los esperamos aquí en la coalición nacional, hoy yo les pregunto, ¿a qué vas a llegar a la coalición nacional? ¿Vas a seguir promoviendo tus diputaciones? ¿Vas a seguir promoviendo las elecciones? Cuando en la calle sigue la sangre de todos esos jóvenes. Por favor, señores, sean serios. Ese es el plan B, boicot. Boicot a todos los niveles. Ahí estamos, entonces. Que se vayan todos. Y habría que tener un plan B para de acá entonces también, porque una cosa es el boicot. El boicot no lo estás pensando como una unidad alrededor del boicot, pero ¿para hacer qué? Porque si es para quedarnos en casa el día de las elecciones, faltan todavía 7 meses. O sea, plan boicot, pero ¿qué se hace una vez que hay esa unidad alrededor del boicot? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Qué va a pasar hoy en día, si se crea una unidad en torno al boicot? Bueno, hoy Luis Galeano le dijo algo fuerte a Luis Almagro. Yo creo que la demanda por esa condena y de que ya se desconozca y que se aplique ya la Carta Democrática, todas esas demandas, yo creo que ya deberían de algo que enfoque algún plan de unidad, ¿verdad? Que los grupos ya caminen sobre un solo discurso, que ya se deje de hablar, como dice Orlando, de elecciones y que se comience a tomar quizá otro discurso. Eso le podría dar forma a esa unidad. Quizá ese Mesías que se necesita también es un discurso necesario que la gente también tanto necesita. Plan de unidad, sí. Jimmy, plan de unidad es lo que sobra. O sea, planes de unidad se han sacado un montón desde hace 3 años. ¿Cuántos meses dijiste, Orlando? 37 meses. Planes de unidad es lo que ha sobrado, pero no ha habido la voluntad, no ha habido nadie que quiera asumir la responsabilidad. Porque la gente sabe que si se crea una unidad va a haber un segundo estallido. Es lo que le digo a Orlando. Si creas una unidad alrededor del boicot, entonces estás empoderando a la gente, le estás dando más confianza a la gente, entonces le estás quitando el miedo. Cualquier unidad va a necesitar que los que sean líderes dentro de esa unidad asuman las responsabilidades de un segundo estallido y preparen sus mentes al segundo estallido. Porque en este momento, si nadie quiere asumir esa responsabilidad, por eso es que no hay unidad en Nicaragua, porque la unidad va a llevar el pueblo a las calles y nadie quiere ser el causante, el responsable de eso, hasta que haya alguien que se quiera sacrificar y decir, yo soy el que trae una cultura política distinta, yo me voy a enfrentar, yo voy a resistir y va a tener la gente atrás, pero no, o sea, si unidad va a necesitar liderazgo, va a necesitar rostros de todas maneras, esos rostros van a ser de la nueva cultura política. Es todo el círculo vicioso, o sea, si no hay unidad, no hay estallido social en este momento, tampoco, a corto plazo. Pero puede haber un estallido social y si pasa, no estamos listos, entonces obviamente masacre y perpetuación en el poder del sistema, ¿no? Y ahí elecciones siempre, te las aseguro. Como siempre nos quedamos cortos y nos pasamos de tiempo. Quiero leer de los últimos comentarios de los grupos opositores. El que menos errores cometa en estos meses es el que se va a fortalecer. Si no se piensa en elecciones, no estamos pensando en democracia. El no voto es votar por Daniel, dice la opinión de Luis Gómez. Él mismo dice, si no se piensa en elecciones, la otra salida efectiva es un paro nacional, pero ya sabemos que eso no lo va a apoyar el Gran Capital. Boicot, dice por acá a Bel desde México, que nos está viendo por ahí un nicaragüense. El paro nacional no tendría impacto.
El paro nacional no tendría impacto realmente. Visto lo descalabrada que está la economía nicaragüense, un paro nacional hoy día tendría un impacto muy mínimo. Me da la impresión de que lo mejor es lo que decías vos, como consumir el paro fiscal. Eso es más interesante que el paro nacional. Es lo que promueve Orlando. Habría que dedicarle todo un programa a eso, yo creo, paro fiscal. Claro. Bueno, nosotros nos vamos entonces despidiendo. Muchas gracias para ustedes que estuvieron ahí con nosotros. La gente como que se activó al final con los comentarios, ¿verdad? Nosotros estamos iniciando siempre este conversatorio desde las 8 de la noche, todos los miércoles. Sintonicen la página de Criterios y la página de Revista Abril, y también en YouTube. Estas pláticas quedan después de que nosotros las hacemos colgadas luego, para que por ahí las busquen si tienen el interés de ver las que ya hemos tenido, y por supuesto para que vayan ahí recomendando, suscríbanse al canal de YouTube también y compartan y pasen la voz de que nosotros estamos por acá conversando sobre lo que está pasando. Esto como un resumen, un conversatorio semanal, y sobre todo cada vez se pone más interesante con todo esto, cómo se va convirtiendo el panorama en Nicaragua. Ya, ¿y qué vas a decir, Manuel, antes que nos vayamos? No, yo no quiero decir nada, quiero que digan ustedes, ¿qué creen que le queda por hacer a George Enríquez ahora? Bueno, George Enrique, yo lo voy a decir desde un medio que lo tuvo acá, en el propio estudio, ¿verdad? Y lo hemos tenido en 2 ocasiones en Criterio. Siempre le hemos consultado qué pasaba con esto. Él decía que estas situaciones no se iban a dar. Hoy vemos que se dieron. Yo creo que George Enrique es una persona que ha demostrado que si él tiene una posición realmente de unidad y de apoyo hacia la coalición nacional, su partido y las personas que lideran su partido obviamente no respetan lo que dice George y lo que piensa George, y él tiene que tomar una postura si se queda apoyando por su convicción, ¿verdad?, a ese partido que lo está haciendo quedar mal de alguna manera, o si van a tomar una decisión interna, ¿verdad? Yo creo que ahí esto es bastante debatible. No se puede hablar, a George lo tuvimos aquí hablando, él decía que su enfoque es nacional, que su idea son de hablar más general sobre Nicaragua, pero yo te digo, George, no vas a poder hacer mucho por Nicaragua si no haces nada internamente y no limpias tu casa tampoco. Ese sería mi mensaje para George, ¿verdad? Orlando, no sé si tiene algo que decir al respecto. No, yo siempre lo dije, Yatama es un aliado del Frente Sandinista. Si no, pregúntense dónde está el representante legal de Yatama en la RAX. Está en el Consejo Regional con un partidito nuevo, donde está la exdiputada suplente del Frente Sandinista, que era una Yatama. Está en el MINSA, su hija en el INS. Por favor, Yatama nunca ha sido un grupo realmente opositor. Desde que hizo las negociaciones de paz en el 80, y ahí está la placa en Yulu, en esa comunidad, ahí está. Y muchos de sus guerrilleros se quedaron en Honduras todavía dando la batalla. Brooklyn Rivera nunca demostró un verdadero alejamiento del Frente Sandinista. La coalición nacional, como lo decíamos desde el inicio, que se ha hecho en estos 37 meses, se equivocó y sigue equivocándose. No lo quiere aceptar, no lo quiere asumir, y esos errores le está costando al pueblo de Nicaragua estar en esta situación. 20 y pico de meses para hacer una verdadera reforma, promoverla y presionar para que se diera, y no se hizo. Y ahorita ya no podemos seguir quejándonos. El caso de Yatama era lo que se esperaba desde el inicio. Igualmente va a pasar con el PRD, señores. No se asusten cuando el PRD haga su llamado a elecciones sin el proceso de la coalición nacional, porque no los necesita, su voto es evangélico. Bueno. Y gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, y los esperamos el próximo miércoles. Lo esperamos entonces el próximo miércoles con todo lo que se viene en estos temas del contexto político de Nicaragua. Se despide entonces desde Nicaragua Orlando Lacayo, también estuvo desde Chile Manuel Fabián Aliana, y desde San José, Costa Rica, acá en los estudios de Criterio, Jimmy Guevara.
Un placer haber estado con ustedes. Sigan las páginas de Criterio, sigan Revista Abril también, donde estamos siempre presentando buena información y buen contenido para poder tener siempre información. Y aquí, como decimos en Criterio, recuerden de que estar informados es clave para poder construir criterios. Tengan buenas noches. Oye, Jimmy, como dijo Wilber Chavarría en su caricatura, ya está mamá, ya voté por el frente. No vieron y era un gusano y era Brooklyn Rivera y estaba debajo de la falda de la Rosario. Estaba debajo de la falda de la Rosario y decía, ya está mamá, ya voté por el frente. No sé, ese chaval. No, ese chaval, ese Wilber Chavarría, acuérdense de. Y si ahí sabían que el frente estaba perdiendo o estaba ganando, igual sabían que se le iban a robar. Nos caminábamos con credenciales de 20 a 30. Yo. Más el resto que venían los vehículos, igual. Nosotros podíamos votar a nivel departamental, municipal y comarcal en diferentes juntas receptoras de votos, porque acuérdense que había, si Juan Chico Los Palotes y la Perenceja eran mis testigos, que yo me acababa de pasar ahí, entonces yo votaba. Que conste, no nos manchaban el dedo, ninguno. Y seguíamos votando. Y seguíamos votando en cual junta el frente iba perdiendo. ¿Cómo se prepara y de qué forma ejecuta los fraudes electorales el Frente Sandinista en Nicaragua? No se pierda la entrevista realizada por el periodista Jimmy Guevara de Criterios a Ana Hernández, conocida como la enfermera vandálica, quien nos relata sobre su participación en los fraudes electorales cuando fue militante del partido orteguista. Estar informados es clave para construir criterios.